Hola, buen día. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco y hoy vamos a presentar el tema de rotavirus. Bueno, nosotros somos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y este equipo está integrado por María Fernanda Álvarez, David Pineda, Ana Karen Martínez, Giovanni Esquivel y su servidora Brenda Paola Aquino. Bueno, vamos a comenzar y esperamos que esta presentación sea de su agrado. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la historia de este virus y consiste en que en 1943 Jacob Light y Horace House comprobaron que un agente filtrable en las heces de los bebés con diarrea infecciosa de igual manera causaba diarrea en el ganado. En 1973 Ruth Bishop y sus compañeros describieron este virus como referente a la gastroenteritis infantil. En 1974, Thomas Henry sugirió el nombre de rotavirus, ya que observó en el microscopio electrónico que este tenía una forma de rueda. Los serotipos del rotavirus fueron descubiertos por primera ocasión en 1980 y al siguiente año se logró su obtención en cultivos celulares. Estos eran derivados de riñones de simios por medio de la adición de tripsina en el medio de cultivo. La función de hacer crecer el rotavirus en cultivos aceleró el ritmo de la indagación y a mediados de los años 80 se comenzaron a evaluar las primeras vacunas. En 1998 la utilización de la vacuna contra el rotavirus fue aprobada por Estados Unidos y se realizaron ensayos clínicos en Finlandia, Venezuela y Estados Unidos. Estos tuvieron una efectividad del 80 al 100% en la prevención de la diarrea grave causada por el rotavirus A. Sin embargo, los estudios detectaron efectos adversos serios estadísticamente significativos. Esto causó un fuerte debate sobre los peligros y los beneficios relativos de la vacuna contra el rotavirus. Y en 2006 aparecieron dos novedosas vacunas contra el rotavirus A que demostraron ser seguras y efectivas en los niños y neonatos. Y en junio de 2009, la Organización Mundial de la Salud recomendó que la vacunación contra el rotavirus se incluyera en todos los programas nacionales de inmunización para brindar defensa contra este virus. La etimología del rotavirus es la unión de dos palabras latinas, rota, que significa rueda, disco solar, rueda de tortura, y virus con el significado de veneno, líquido venenoso cieno, olor desagradable. La palabra rotavirus designa un grupo de virus, que son la causa más común de diarrea y deshidratación en niños, aunque también pueden enfermar a los animales como cerdo, aves, monos y conejos. El término fue sugerido en 1974 por el médico virólogo irlandés Thomas Henry, debido a que cuando se observan a través del microscopio eléctrico se les ve una doble cubierta de proteína que da la apariencia de una rueda. ¿Qué es? Bueno, este virus es el causante de diarrea grave en neonatos hasta niños de 5 años. También afecta a neonatos de otras especies. Este es responsable de la mayor causa de muertes anuales y aproximadamente 40% de las hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años de edad. Una característica importante del rotavirus es que presenta una forma de rueda con bordes regulares muy bien definidos. Se encuentra formado por una doble cápside, de la cual se ha comprobado que su capa más externa le confiere la forma de aro. Al carecer de la misma, la estructura adquiere configuración rugosa. La infección por rotavirus se manifiesta después de una incubación inferior a 48 horas y se mantiene durante un periodo de tiempo entre 3 y 8 días. Las dos características que se muestran durante la infección son los vómitos acompañados de diarreas. El vómito aparece como primer síntoma acompañado de un estado febril ligero. Estos van cediendo durante las 24 horas siguientes de la enfermedad y la diarrea aparece como segundo síntoma. Puede durar entre 5 y 7 días. Pueden aparecer otros síntomas como dolores abdominales y síntomas respiratorios. Las heces no tienen sangre ni tampoco leucocitos. En 1928 la utilización de la vacuna contra el rotavirus ha sido aprobada por Estados Unidos
y también se han realizado ensayos clínicos. Es importante mencionar que existen reportes donde se plantea que la mayor parte de los recién nacidos infectados por rotavirus son asintomáticos y los niños malnutridos o que tienen una enfermedad intestinal subyacente, como el síndrome de intestino corto, tienen mayores posibilidades de sufrir diarreas persistentes por rotavirus. Hablando de su morfología, miden 80 nanómetros, tienen un virión icosaédrico, estos no tienen envoltura, presentan un RNA de doble cadena fragmentada en 11 filamentos, consta de doble cápside, una interna y una externa. Presentan proteínas virales, las cuales algunas son parte de sus estructuras y otras proteínas que pues no son parte de su estructura. Las proteínas virales 1, 2 y 3 forman el core interno. En la proteína B6 es la proteína más abundante del virus, que llega a ocupar hasta un 60% de este. Forma la cápside interna y contiene el antígeno del grupo y del subgrupo. Por diferencias antígenas, en la proteína del virus 6, los rotavirus se dividen en 7 grupos, que es de la A a G. En los grupos A, B y C se han encontrado en humanos, están presentes en los humanos. En el grupo A, por ejemplo, causa diarrea en niños. En el grupo B ha causado epidemias en China y en el grupo C ha causado brotes en Australia, Brasil y Reino Unido. En cuanto a los tipos de rotavirus, existen 8. Solo los grupos A, B y C fueron determinados en humanos, siendo el grupo A la causa más frecuente de gastroenteritis. Su genoma se basa en una cadena de RNA bicatenario que codifica 6 proteínas estructurales y otras 6 proteínas no estructurales. 2 proteínas de la cápside definen en serotipo P, BP4 y G, BP7, aunque en la actualidad se conocen 14 serotipos G y 14 serotipos P. Los estudios epidemiológicos han reconocido 4 tipos G frecuentes: G1, G2, G3 y G4, 2 tipos P frecuentes, P8 y P4, y un tipo menos frecuente, P6. Desde la década de los 90 se ha asistido a la emergencia del tipo G9, con características genéticas y moleculares distintas a las del tipo G9, descritos en la década de los 80. En cuanto a las proteínas de este virus, podemos decir que el virión está formado por 6 proteínas BP. Estas proteínas son estructurales y son BP1, BP2, BP3, BP4, BP5 y BP6. Aparte de las proteínas estructurales, se encuentran 6 más no estructurales denominadas NSP, encontradas únicamente en las células infectadas. Se denominan de NSP1 a NSP6. Al menos 6 de las 12 proteínas codificadas por este genoma vírico contienen ARN asociado. Y la función de estas proteínas en el rotavirus se cree que están implicadas en la síntesis y empaquetamiento del ARN, transporte de ARN mensajero hacia la zona de replicación del genoma, y en la traslación de ARN mensajero, al igual que en la regulación de la expresión génica. Se clasifican en 3: proteínas de la nucleocápside, proteínas de la capa intermedia y proteínas de la capa externa. Bueno, las de la nucleocápside son BP1, BP2 y BP3. En estas partículas es donde se lleva a cabo la replicación de ARN viral. La actividad responsable de esta función, la ARN polimerasa dependiente del ARN, forma complejos con otras proteínas virales. Las proteínas que conforman los complejos varían dependiendo de si la función del complejo es de sintetizar ARN de doble cadena utilizando como templado el ARN mensajero, o si consiste en sintetizar ARN mensajero a partir del ARN de doble cadena. Las proteínas de la capa intermedia
Está formada por la proteína más abundante del virión, la cual es BP6. Esta está codificada por el gen 6. Cuenta con 397 aminoácidos y es muy importante en la estructura del virión debido a que interacciona con la proteína BP2 hacia el interior de la partícula, como con BP4 y BP7 en la capa externa del virión. BP6 forma espontáneamente trímeros y es muy estable. Esta característica es debido a que contiene determinantes antigénicos o epítopes conservados entre diferentes cepas de rotavirus, y son la razón de que BP6 sea el principal antigénico en los ensayos de diagnóstico inmunológico para los rotavirus. También está la capa externa y aquí se encuentran las proteínas BP4 y BP7. Estas son las responsables de los primeros contactos con la célula huésped, por lo que tienen funciones que establecen la infectividad del virus, como la determinación del rango del huésped, la unión y la entrada del virus a la célula. Es por esto que son las principales inductoras de anticuerpos neutralizantes. En las proteínas no estructurales tenemos de NSP1 a NSP6. Estas no forman parte de la estructura del virión, sin embargo son sintetizadas en el citoplasma de la célula durante la infección y tienen funciones relacionadas con el control de la síntesis de proteínas celulares y virales, con la replicación del genoma, con el empaquetamiento de los genes virales y con la maduración de la partícula viral en el interior de la célula. Aunque aún no se determina por completo la función de cada una, mencionaré algunas características importantes de ellas. La NSP1 es transcrita por el gen 5 y es una proteína no estructural de unión a ARN. La NSP2 es una proteína de unión a ARN que se acumula en inclusiones citoplasmáticas y es necesaria en la replicación del genoma. La NSP3 está unida al ARN mensajero en las células infectadas y es la responsable de la finalización de la síntesis proteica celular. La NSP4 es una enterotoxina viral que induce diarrea y fue la primera enterotoxina viral que se descubrió. La NSP5 está codificada por el segmento 11 del genoma vírico del rotavirus A y en las células infectadas se acumula en el viroplasma. Y por último, la NSP6 es una proteína de unión a ácido nucleico y está codificada por el gen 11 en un marco abierto en lectura desfasada. En la patogenia se lleva a cabo 4 pasos. En el primer paso es el contacto viral con el enterocito. Se manejan 2 teorías para el ingreso del virus al citoplasma. La primera teoría es por endocitosis, en la que la BP4 juega un rol muy importante, ya que esta molécula, una vez activada, reconoce a un receptor específico de membrana. Y la segunda teoría es la de penetración directa, con ingreso del virus hasta la capa interna para liberar al core. En el segundo paso, una vez dentro del citoplasma, el endosoma que contiene al virus se fusiona con los lisosomas, los cuales con sus enzimas proteolíticas provocan la hidrólisis de la capa proteica BP6, dejando libre en el citoplasma al core viral. Tercer paso, una vez liberado el core viral, es necesario que se active el RNA polimerasa viral, que produce RNA mensajeros que realizan copias de los 11 segmentos del RNA viral. Estos contienen los genes que van a codificar cada una de las proteínas estructurales y no estructurales, NSP1 y la NSP3, que se acumulan en el citoesqueleto y ensamblan el precore. Todo lo anterior ocurre después de 8 horas en el citoplasma del enterocito, para formar en definitivo el viroplasma, mismo que se transforma en el core definitivo con intervención de la NSP2 y la NSP5. Cuarto paso y último, posteriormente la NSP4 provocaría cambios en la permeabilidad de la membrana del retículo endoplásmico rugoso, marcando un incremento en la permeabilidad al calcio. Es así como terminaría el ciclo de replicación del virus, liberándolo al lumen intestinal por lisis celular. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología. Primero, pues los rotavirus infectan las células de las vellosidades del intestino. Se llaman células absortivas.
Esto pues del intestino delgado. Se van a multiplicar, se van a replicar más bien en el citoplasma de los enterocitos. Por lo tanto, su invasión es intracelular, como la de muchos virus. Acuérdense que todos los virus son intracelulares obligados. ¿Por qué? Porque van a requerir del mecanismo de replicación de las células. El virus llega al tubo digestivo. Al hacer esto, invade la pared intestinal. Esto gracias a que los rotavirus son capaces de sobrevivir en el entorno ácido del estómago. Y no solo en el entorno ácido del estómago, sino también a altas temperaturas, a pHs muy bajos, como es el caso del estómago. Y esto le sirve, esto lo hace más, hace que su transmisión sea más fácil. Ya que, por ejemplo, en temporada de calor, que es donde se da más el contagio por rotavirus, evita que se destruya por el calor y evita que se disemine con mayor facilidad. Entonces, esto gracias a que pues es un virus desnudo y aparte tiene tres envolturas, 3 cápsides. Bueno, en el estómago, ¿qué va a ocurrir? En el estómago va a ocurrir la pérdida de la primera capa externa de la cápside. Esto ocurre por proteólisis de las proteínas BP4 y BP7. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se pierden estas proteínas, imaginemos que el rotavirus, pues no más bien imaginemos, el rotavirus tiene una cápside externa y una cápside interna. La cápside externa se divide en dos. Digámoslo así, en la más externa, que va a contener las proteínas BP4 y BP7, y en la más interna, que va a contener la proteína BP6, que va a facilitar la unión, la adherencia a la superficie de las células. Y por último, pues tenemos la nucleocápside, la cápside más interna. En este caso, en la proteólisis de las proteínas, se va pues la capa externa se va, digamos, a degradar por proteólisis en el estómago. Esta capa externa pues va a contener estas proteínas, la BP4 y la BP7. ¿Pero por qué es importante? Porque va a dejar al descubierto las proteínas, la segunda capa externa, que va a tener las proteínas BP6. Y muy importante, también va a tener la proteína de unión hemaglutina. La proteína de unión hemaglutina va a quedar al descubierto junto con la proteína BP6, y esto va a hacer que ahora sí va a tener mayor adherencia a la célula. La proteína de unión hemaglutina es la que se va a adherir a las células. Pues una vez que ya se retiró pues la cápside externa, la más externa, que contenía las proteínas BP4 y BP7, va a invadir principalmente el duodeno, el yuyueno y el ilion. El duodeno más o menos mide 25 centímetros. El duodeno comienza desde el esfínter pilórico hasta el yuyueno, y pues mide 25 centímetros. El yuyueno mide 1 metro e inicia en la terminación del duodeno y termina en el inicio del ilion. El ilion, que es la última porción del intestino delgado, mide 2 metros e inicia en el término del yuyueno y termina en la válvula iliocecal, que es la que conecta la última porción del intestino delgado con la porción del intestino grueso. Una vez que pasaba el estómago, pues invade estas partes. Principalmente va a invadir el duodeno y el yuyueno. El duodeno pues está luego está del esfínter pilórico, que une al estómago con esta porción del intestino delgado. Luego invade esta porción. Bueno, si cortamos el intestino delgado en un plano horizontal, pues vamos a ver estas formaciones, que son pliegues circulares. Si vemos más de cerca estos pliegues circulares, pues vamos a ver esto. Vamos a ver estas vellosidades. No son microvellosidades todavía, las microvellosidades las van a tener las células, pero es muy importante, ya que en la parte de arriba del pliegue,
ahí vamos a encontrar lo que es el lápiz del intestino. En la parte de abajo, déjenme señalo. En esta parte de aquí se llama apis. Y esta parte de aquí se llaman criptas de Lieberkühn. Es muy importante conocer esto, ya que vamos a poder entender la fisiopatología. Ok. Bueno, aquí, haciendo un acercamiento, podemos ver aquí lo que es el lápiz. Y podemos ver las criptas de Lieberkühn. Podemos ver que en cada porción, y obviamente las porciones laterales, podemos ver que en cada porción hay hay diferentes tipos de células. En el caso del lápiz, podemos encontrar lo que son células absortivas que tienen microvellosidades, y estas lo que van a hacer, o su función es digerir y absorber nutrientes. En las porciones laterales tenemos células calciformes, también tenemos pocas células absortivas, y en las criptas de Lieberkühn, aquí como podemos ver en la imagen, tenemos células endocrinas y células de Paneth. Ahora bien, ¿por qué es importante saber esto? Porque el rotavirus solo va a adherirse a las células del lápiz. En este caso, solo se va a unir a las células absortivas. ¿Por qué a las células absortivas? Bueno, aún no se conoce a ciencia cierta o bien, porque el mecanismo de adhesión del virus es muy extenso, pero principalmente se va a unir a las proteínas que tienen ácido siálico, a integrinas de estas células. Se van a unir, la hemaglutina se va a unir a las integrinas que contienen ácido siálico, pero solo las van a contener estas células absortivas. Ahí podemos ver y ahí podemos observar el tropismo del virus hacia estas células. Entonces, si solo va a atacar las células absortivas, no va a atacar las criptas de Lieberkühn, porque las criptas de Lieberkühn no hay células absortivas, hay células endocrinas y células de Paneth, pero no células absortivas. Por lo tanto, en la infección las criptas de Lieberkühn van a quedar pues intactas. ¿Qué van a atacar? Pues van a atacar el lápiz, donde se encuentra la mayor concentración de células absortivas, y también van a atacar las porciones laterales. ¿Por qué? Porque también se van a encontrar células absortivas. ¿Qué va a provocar el virus? El virus, principalmente, la proteína no estructural en NSP4, esta pues se va a traducir, viene en su genoma. Esta estructura se traduce y actúa como una enterotoxina, la cual estimula la entrada de iones calcio. Estos iones calcio van a tener una función, o más bien van a tener una función en la fisiopatología muy importante, porque no solo van a dañar la integridad del citoesqueleto y las uniones estrechas, porque cuando daña la integridad del citoesqueleto, pues las uniones estrechas pues ya no tienen tanta fuerza. ¿Por qué? Porque acordémonos que pues las uniones estrechas pues hay proteínas del citoesqueleto. Entonces si daña el citoesqueleto, las proteínas del citoesqueleto también va a dañar las uniones estrechas. Por lo tanto, no va a haber uniones entre las células epiteliales. Otra cosa de que el calcio entre es que va a inhibir los cotransportes. Estos cotransportes van a transportar, o son los que van a transportar el sodio y los carbohidratos al interior de la célula. Por lo tanto, si daña los cotransportes, pues no van a entrar el sodio ni los carbohidratos. Por lo tanto, se va a producir una diarrea malabsortiva. ¿Por qué? Porque no hay absorción de esto. La NSP4 también induce la liberación de citocinas que alteran la absorción del agua. Pero no solo esto,
la NSP4 va a producir o va a provocar que haya una alteración en el sistema nervioso entérico. Esto va a hacer que las células liberen agua, empiecen a expulsar agua. Y esto pues también va a causar deshidratación. Pero aquí viene algo muy importante. Si la NSP4, que es la proteína que funciona como enterotoxina, daña los cotransportes y no se absorbe ni sodio, ni carbohidratos, pues todo el sodio no va a entrar a la célula. Por lo tanto, si no entra, va a haber o va a aumentar la osmolaridad en el exterior, en el espacio extracelular. Por lo tanto, si aumenta la osmolaridad, va a ocasionar una diarrea osmótica. ¿Por qué? Porque al haber mayor presencia de osmolaridad en la parte externa de la célula, pues toda el agua pues va a haber ósmosis, ¿no? Entonces toda el agua se va a salir. Entonces eso, ahí va a ser también una deshidratación. Va a haber una deshidratación por diarrea malabsortiva al no al inhibir los cotransportes y al no dejar pasar ni sodio ni carbohidratos, pero también va a haber una diarrea osmótica. ¿Por qué? Porque todo eso, ese sodio que no entró, va a aumentar la osmolaridad y por lo tanto el agua va a salir de la célula. Va a haber un movimiento neto hacia el exterior de la célula que va a ocasionar también una deshidratación o una pérdida de líquidos. Pues todo esto provoca un acortamiento, una fusión y un pulimiento de las vellosidades, lo que produce un proceso inflamatorio, gracias a que hay una pérdida de la integridad de las células del lápiz. Mire, como podemos ver en la imagen de la izquierda, pues podemos ver las vellosidades, los pliegues, aquí pues están sanos, ¿no? Entonces podemos verlos alargados y en la parte derecha son los pliegues pues aplanados, ya están acortados. ¿Por qué? Porque acuérdense que el calcio propiciaba a un daño en el citoesqueleto y por lo tanto a un daño en las uniones estrechas. Epidemiología. Las infecciones por rotavirus son responsables del 40% de hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años de edad, lo que la convierte en una de las causas más importantes de diarrea en este grupo de edad. Estas enfermedades se dan con mayor frecuencia en países un poco más subdesarrollados. Todas las personas que contraigan el virus presentarán episodios de diarrea. Se estimula que 1 de cada 5 personas van a consulta médica en 24 millones de casos. En las hospitalizaciones se considera una sola hospitalización de cada 50 en un rango de 2.4 millones de casos. Y de muertes, 1 de cada 205 personas fallece en 610,000 casos. Es por eso que en los niños de 5 años o menores a 5 años de edad, las diarreas son las causas mayores de morbilidad y de mortalidad. Hablemos ahora de sus manifestaciones clínicas. Se estima que el cuadro infeccioso de los individuos infectados dura menos de 2 semanas, generalmente entre 7 a 10 días. El periodo de incubación es de 24 horas, pero de hecho puede ser hasta 3 días. La infección por rotavirus puede ser asintomática, ya que la severidad de las manifestaciones clínicas dependen del serotipo o subtipo, al igual que de la edad, siendo más común en neonatos o en niños menores de 2 años. Los vómitos, algunos síntomas más frecuentes pues, son los vómitos que se han reportado como síntoma importante en la infección, los cuales duran de 2 a 4 días. Los vómitos aparecen primero que la diarrea, pero la diarrea se mantiene por más tiempo. De hecho, la diarrea tiene una duración aproximadamente de 3 a 6 días, con una frecuencia evacuatoria de 2 a 8 veces por día. La fiebre usualmente también es de corta duración
no más de 2 días, aunque puede presentarse fiebre hasta de más de 39 grados centígrados. Y algunos síntomas más comunes o más característicos puede ser la deshidratación, la fiebre, diarrea líquida grave, vómitos, dolor abdominal, orinar menos, boca y garganta secas, sentirse mareado al estar de pie, llorar sin lágrimas o con pocas lágrimas, y la somnolencia o irritación inhabitual. Muy bien, hablando de la severidad de las manifestaciones clínicas que dependen del serotipo o subtipo, al igual de la edad, prácticamente todos los niños han contraído una infección por rotavirus a lo largo de su vida de 5 años. Las infecciones graves por este virus son la principal causa de las diarreas graves, que pueden conducir a una deshidratación que requiere hospitalización y sobre todo en lactantes o niños pequeños. Como ya lo mencioné, esta enfermedad es más común en niños menores de 2 años. En los países de vías de desarrollo, las infecciones por este virus causan cientos de muertes. Cabe mencionar que puede existir una infección simultánea con 2 o más cepas diferentes del rotavirus tras la exposición de infantes a ambientes altamente contaminados. Esta enfermedad pues es también muchas veces por falta de higiene y por no tener el cuidado necesario en los bebés. Los niños infectados suelen presentar, como ya lo mencioné, fiebre, náuseas y vómitos, que a menudo van seguidos con retorcijones abdominales y de diarreas acuosas y frecuentes. También pueden presentar tos y secreción nasal. De hecho, a veces la diarrea que acompaña a esta infección es tan fuerte que es muy fácil que lleve a la deshidratación isotónica. Esta deshidratación se caracteriza por una pérdida equitativa de agua y de solutos, que quiere decir que se pierde agua y sodio en cantidades en las proporciones idénticas. Algunos niños igual presentan manifestaciones respiratorias superiores y con menos frecuencia en algunas. Las manifestaciones sistémicas como cefalea y mialgias. Se describe también la diarrea mucosanguinolenta en neonatos y en muy raras ocasiones en niños. Entonces, como aquí podemos ver, la cefalea es un dolor de cabeza muy fuerte y las mialgias es un dolor en el cuerpo, y pues ahí está la diarrea mucosanguinolenta. Ahora voy a explicar esta fórmula, este método que se llama ABC de deshidratación. Como ya lo mencioné, después de una diarrea siempre viene una deshidratación. En los bebés es más común. ¿En qué consiste esta? Hace referencia a no retirar el seno materno ni la leche al lactante. No por pensar que el bebé está deshidratado, pues le van a retirar lo que en ese momento hasta le puede dar más vitaminas, ¿no? La B significa aumento el consumo de los líquidos que habitualmente ingiere. No sé, darles más té, más leche, para que no baje más su deshidratación. Y ya en la C es importante reconocer cuáles son los signos de la deshidratación por enfermedades diarreicas. Ahorita lo voy a explicar, pero pues sí, hay que reconocerlos, hasta dónde está su deshidratación, para así acudir al médico de manera oportuna. O sea, no ir al médico cuando pues ya esté muy grave el neonato. Algunos signos de esta deshidratación, esta se clasifica en 3, que es leve, otra que es muy fuerte, crónica, y pues la media, ¿no?
En estos signos leves de la deshidratación entra y se encuentra el pañal seco, el cual es cuando el recién nacido orina menos de 5 veces al día o pasa entre 6 y 8 horas sin mojar el pañal. Entonces, pues sí, hay que estar atentos cuando un bebé no esté orinando de manera normal. Poca orina y oscura. La orina es de color amarillo oscuro o presenta algunas zonas con manchas, también con olor fuerte. La irritabilidad o llanto excesivo. También se da el caso de que el bebé se muestra muy irritado y llora mucho, ya que, esto es porque la deshidratación causa malestar general, mareos y dolor de cabeza, aunque los bebés, siempre lloran, pero pues aquí es un llanto muy excesivo, muy irritante. Otro síntoma son los labios o boca seca, cual presentan signos de resequedad en labios y cavidad bucal. En las manos y pies fríos es porque, en las palmas de las manos y de la planta de los pies se sienten frías y pueden presentar manchas un poco oscuras. En la malnutrición grave es la causa de la deshidratación de una enfermedad diarreica, así como ya lo mencioné. Entonces, sabiendo esto, para poder administrar un tratamiento adecuado, es importante diferenciar la deshidratación, ya que tienen varios síntomas en común. Los antecedentes de diarrea indican la existencia de deshidratación y puede administrarse el tratamiento correspondiente. Entonces, como ya lo mencioné, es importante saber en qué deshidratación se encuentra el bebé. Aquí, por ejemplo, cuando el bebé presente signos de deshidratación leve, pues podemos comprar un suero de los electrolitos en la farmacia, que este es el indicado. Se puede diluir en 1 o 2 litros de agua, o igual podemos hacer un suero en casa, ¿no? Pues se hierve el agua durante 20 minutos y se debe dejar que se enfríe. En un recipiente debemos mezclar el agua con todos los demás ingredientes, los cuales son zumo de un limón, una cucharada sopera de azúcar, una cucharada de sal y una pizca de bicarbonato. Y una vez que mezclamos esto, pues ya le ofrecemos el suero al bebé hasta que se cure de la deshidratación. Aquí cabe recalcar algo muy importante, el cual es agitar con una cuchara de madera, agitar o moverla, ya que con la de metal se inactivan los electrolitos. Y pues aquí lo que está causando la deshidratación es la falta de agua y de los electrolitos. Muy bien, para los signos moderados o graves de deshidratación, como ya lo mencionaba, algunos signos pueden ser los ojos hundidos, el cual se refiere a que el bebé presenta ojeras hundidas. En los recién nacidos, la zona de debajo de sus ojos suele tener apariencia abultada. La letargia es cuando el bebé se encuentra muy somnoliento, se muestra inactivo y siempre con sueño, aún durante la hora de dar pecho. Entonces, pues sí, aunque los bebés igual no duermen mucho, pero sí hay que estar atento a que no esté tan inactivo en todo el día. La ictericia es cuando su piel y mucosa se tornan de color amarillento debido al alto nivel de bilirrubina en la sangre, ya que a falta de agua es difícil que la misma se transporte al hígado para su descomposición. Y esto es lo que causa la deshidratación, que no se puede tornar de un color normal. Encontramos también la fontanela hundida, la cual se trata de la parte superior de la cabeza del bebé, que coloquialmente le llaman la mollera, donde los huesos del cráneo aún no se solidifican
y un tejido sensible los mantiene unidos. Esta fontanela luce muy hundida en casos de deshidratación excesiva. Otro síntoma es la pérdida de peso, el cual es si el bebé ha perdido peso rápidamente o más del 10% de su masa corporal. El pliegue positivo signa cuando se pellizca la piel y esta tarda en retomar su forma debido a la deshidratación. En vez de tomar su forma rápidamente, esta queda como un pliegue de piel que tarda en realizarse. Bueno, más adelante igual lo voy a explicar un poco más extenso. Y por último, las contracciones musculares o hipertonía. Es más común en casos extremos de deshidratación y en los neonatos, como lo estamos hablando, se manifiesta por medio de músculos contraídos, sobre todo en manos y pies. Si un niño menor de 3 años que ha contraído una infección por este virus se deshidrata moderadamente o grave, es posible que deba ingresar a un hospital para que administren líquidos por vía intravenosa. En esta etapa, en este momento de deshidratación, pues ya no es posible nada más tratarlo por sueros de los electrolitos y eso. Aquí ya se debe acudir a un hospital para que le hagan la hidratación intravenosa o hidroterapia intravenosa. Esto es con fin de restablecer las concentraciones de fluidos y de sales minerales en su organismo. Entonces, bien, aquí hay una técnica para saber la deshidratación. Aquí es la deshidratación y ya con los signos pues vamos a saber qué tipo o a qué nivel de deshidratación presenta. Cuando queremos saber ponemos a un niño en una mesa de exploración y hacemos un pliegue en la altura de su abdomen. Lo jalamos y cuando el niño está deshidratado, el pliegue normalmente tarda en retomar su lugar. Pero cuando está bien hidratado, pues momentáneamente, rápido, se vuelve a su posición normal. Aquí, como pueden ver, dice falta de turgencia en la piel. Entonces, por lo mismo, por ejemplo, es un niño deshidratado, el cual su piel la tiene en un tono grisáceo, fontanela anterior deprimida, como ya lo dije, es cuando como que la mollera se nos baja, los ojos hundidos, piel y mucosas secas, letargo. Entonces sí, es muy necesario cuidar a los bebés cuando están así. Y otro método u otra opción es cuidar el color de la orina. Y cuando la orina está entre blanca o amarilla muy claro, es porque está óptimo, o sea que estamos bien hidratados. Cuando ligeramente está deshidratada es porque la orina se torna en un color amarillo. Cuando estamos deshidratados, se torna en color un amarillo más fuerte y un color ya pegándole a naranja. Y cuando ya estamos severamente deshidratados, ya esto pasa a ser un color ya muy naranja o a naranja oscuro. Entonces sí es importante cuidar de esto, y como lo mencioné antes, también la orina cuando ya estamos gravemente deshidratados, pues sí, de hecho hasta desprende un aroma desagradable. Bueno, yo también les voy a hablar sobre el diagnóstico. ¿Cuál es el propósito del diagnóstico? El propósito del diagnóstico es detectar los antígenos virales en heces fecales. Con frecuencia se detectan la proteína BP6, es detectar la partícula viral. Entonces, ¿por qué en las heces fecales? ¿Por qué no en la saliva? ¿Por qué no en las lágrimas? ¿Por qué no en la orina? Porque acordémonos que el virus es un virus lítico, o sea que va a haber tantos virus en las células o dentro de las células, va a haber tanta replicación de virus que pues la célula se va a alisar, va a explotar. Entonces, acordémonos también que en la fisiopatología dijimos que el calcio debilitaba o interrumpía en la integridad del citoesqueleto y por lo tanto de las uniones estrechas. Esto hacía que literal
porciones de células del intestino se desprendieran. Y estas células pues se iban por el intestino, se iban a las heces, y estas células tenían una gran cantidad de partículas virales. ¿Y por qué la estructura BP6? Pues ya dijimos que en el estómago se van a destruir la cápside externa y por lo tanto en el intestino solo van a llegar la porción de la cápside que tiene estructuras BP6. Por eso se va a detectar la BP6. Por eso se detecta la BP6 y por eso se detecta en las heces fecales. Por lo tanto, aquí podemos o vamos a hacer tres pruebas diagnósticas, de las cuales la 1, que es la ELISA directa, es la más común, y la 3 también es la más común. La electroforesis también se usa, pero no es muy común. La ELISA directa, pues, ¿qué características vamos a utilizar? Es directa porque vamos a utilizar anticuerpos monoclonales. En este caso vamos a utilizar el anticuerpo BP6. Este anticuerpo BP6 va a reconocer a la partícula viral. En este caso va a reconocer al antígeno de la proteína estructural BP6. Esto pues va a haber reacciones enzimáticas, como ya lo sabemos. Y estas reacciones enzimáticas van a manifestarse en color. La concentración de color nos va a indicar la cantidad de partículas virales que hay en la muestra. Por lo tanto, esta intensidad de color para una medición más exacta se va a colocar en un espectrofotómetro, y este espectrofotómetro nos va a arrojar cuántas partículas virales hay en cada pocillo de la muestra. También se puede hacer una electroforesis, que es la separación del ARN por un medio de gel de policramida al 10%, y este gel de policramida pues se va a teñir de tinción de plata, por una tinción de plata. Aquí podemos observar, ¿qué observamos en la electroforesis? Pues podemos observar secuencias de un gen. Por lo tanto, antes de hacer una electroforesis se tiene que realizar una reacción en cadena de la polimerasa. También se puede hacer una microscopía electrónica de transmisión. En la microscopía de transmisión se tiene que teñir mediante tinción negativa. Esta tinción negativa es con higrosina o con tinta china, y se acompaña con una inmunomicroscopía. Ahorita vamos a explicar un poquito más de qué diferencia hay entre la tinción negativa y la inmunomicroscopía. Bueno, la prueba ELISA, como podemos ver en la imagen, vamos a usar o vamos a poner en un pocillo lo que es las heces fecales diluidas. Estas heces fecales van a contener antígenos, la proteína BP6, y pues por ejemplo los que estoy encerrando en rojo son las proteínas BP6 o los antígenos que van a ser reconocidos por los anticuerpos. Posteriormente, los que estaré pintando de color azul van a ser los anticuerpos anti-BP6. Estos anticuerpos anti-BP6 los vamos a poner en la muestra con los antígenos, y posteriormente, si hay antígenos, estos anticuerpos se van a unir a ellos. ¿Por qué? Porque son anticuerpos monoclonales. ¿A qué me refiero con monoclonales? Que solo se van a unir a un antígeno en específico. Entonces, estos que estoy pintando en azul son los anticuerpos anti-BP6. Los que voy a pintar en amarillo son las enzimas que van a reaccionar con los sustratos. Cuando reaccionan con los sustratos, lo que va a pasar es que va a haber un cambio de coloración en la muestra. Aquí el que estoy pintando en naranja es la enzima reaccionando al sustrato y que cambió de color. Este cambio de color solo va a suceder en los anticuerpos que se estén uniendo a los antígenos. Por lo tanto, la cantidad de antígenos va a depender, o más bien la concentración de color va a depender de cuántos anticuerpos se unieron a los antígenos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que haya ocurrido la reacción enzimática al sustrato y se haya cambiado la coloración, a simple vista se va a ver cuál tiene más concentración de color o no. Entonces, para tener una medición más exacta de cuántos antígenos hay en la muestra, se va a meter estos pocillos a un aparato que se llama electrofotómetro.
Este aparato lo que va a hacer va a medir de acuerdo a la intensidad de color, va a hacer mediciones y vamos a poder obtener cuántos antígenos hay en cada muestra dependiendo de cuántos anticuerpos se unieron a esos antígenos. Ajá. Entonces, esta prueba ELISA es la más utilizada y la más segura. También se puede hacer una electroforesis. La electroforesis es una técnica en la cual se separa el ARN de acuerdo a dos parámetros, a su tamaño y a su carga eléctrica. Ajá. A su tamaño, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al peso molecular, va a formar distintos segmentos en un gel. Hay muchos tipos de geles, ajá, pero en este caso vamos a utilizar un gel de poliacrilamida al 10%. Cuando utilizamos este gel de policramida, lo que va a pasar es que, esta electroforesis se hace en una caja con cargas eléctricas distintas y dependiendo de la carga que tiene lo que vamos a separar, es hacia dónde va a migrar. Por ejemplo, el ARN del virus va a tener una carga negativa, por lo tanto va a migrar al segmento positivo de la caja de electroforesis. Después de que haya migrado, que se haya separado por su carga eléctrica, lo que va a pasar es que se va a separar de acuerdo a su peso molecular. Y una vez que se separe de acuerdo a su peso molecular, pues vamos a obtener un patrón de bandeo. Este patrón de bandeo va a representar el segmento del genoma que va a ser traducido a distintas proteínas, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Miren, estos son los patrones de bandeo, los que estoy encerrando en rojo. Y podemos observar aquí que estos patrones de bandeo son los segmentos del gen que van a traducir a una proteína. Miren, por ejemplo, este segmento traduce a la proteína BP2. Estos segmentos, van a representar las proteínas BP4 y BP7, que acordémonos que son las proteínas que se encuentran en la cápside externa. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la NSP4, la que funge como una enterotoxina. Tenemos la BP6, la que va a servir para la unión a la célula. Entonces, con esto podemos ver el segmento del gen que traduce a distintas proteínas, ya que se separa de acuerdo a su peso molecular. También podemos realizar una microscopía electrónica de transmisión. Acordémonos que la microscopía electrónica de transmisión nos va a dar imágenes 2D, no van a ser 3D. Y aquí no se va a ocupar, pues, no es como una microscopía óptica, no se va a ocupar luz, se van a ocupar electrones. Entonces aquí puede haber de dos tipos. Puede haber una microscopía por tinción negativa. En la tinción negativa utilizamos lo que es un tinte llamado nigrosina o tinta china. Esta tinta china no va a ser absorbida por los virus, pero sí va a servir como un medio de contraste para poder observarlos. Posteriormente, esta tinción negativa, pues como sirve de medio de contraste, vamos a poder verlos. O podemos utilizar la tinción negativa con un método llamado inmunomicroscopía. En este caso, a la muestra se le van a agregar anticuerpos monoclonales, igual se le pueden agregar anticuerpos anti-BP6. Estos anticuerpos anti-BP6 se van a adherir al antígeno y van a hacer que la imagen resalte más. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, es una inmunomicroscopía electrónica, se ve más claro. ¿Por qué? Porque ahí se están uniendo los anticuerpos anti-BP6. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, es una tinción negativa. ¿Por qué? Porque pues no se están coloreando, no hay anticuerpos que se unan a los antígenos. Es el puro virus solito. El tratamiento, no hay medicamento específico para tratar las infecciones por rotavirus, ya que los antibióticos no van a servir de nada porque no atacan a los virus.
Aquí lo que el doctor hace o puede presentar son algunos medicamentos para aliviar los síntomas, ya que en la mayoría de los casos la deshidratación es muy frecuente. Por eso es muy recomendable el ABC de la rehidratación. El ABC de la rehidratación. La diarrea o diarrea aguda siempre debe ser tratado por una solución de rehidratación oral. Aunque en pacientes que están más gravemente deshidratados, son inicialmente tratados con líquidos intravenosos, hasta que ya pueden ser tratados por vía oral. Los profesionales de la salud tienen 3 pasos para tratar la deshidratación. El plan A, B y C. También se le conoce como el ABC de la rehidratación. El plan A es una medida preventiva a la deshidratación y consiste más que nada en un consejo nutricional, ya sea en el aumento a la ingesta de líquidos como pueden ser los caldos, el yogur, los arroz o hasta el agua. Aunque en lactantes menores de 6 meses que aún no han empezado a consumir sólidos, la solución de rehidratación para ellos se debe administrar vía oral mediante la leche. Estos deben tomar leche materna o de vaca en polvo sin restricciones concretas. En un dado caso de que el bebé tome mixto, leche materna y leche artificial, se debe aumentar una proporción de la leche materna. El plan B. El plan B se aplica en casos de deshidratación moderada. Sin importar la edad del niño, el plan consiste en aplicar un tratamiento cada 4 horas para evitar problemas ya sea a corto o a largo plazo. Inicialmente aquí no se recomienda la alimentación, pero se recomienda que los padres sepan cómo administrar 75 mililitros por gramo de solución de rehidratación oral con una cuchara durante un periodo de 4 horas, y se sugiere a los padres que tengan una constante vigilancia para ver cómo va la tolerancia del niño hacia el tratamiento. El tratamiento puede ser aumentado si el niño sigue presentando diarrea con frecuencia. Aunque en caso de vómito, lo primero que se debe de hacer es suspender la rehidratación durante un lapso de 10 minutos. Después se vuelve a reanudar la hidratación a una velocidad más lenta, por ejemplo, una cucharada cada 2 minutos. El estado del niño debe ser evaluado a las 4 horas para decidir un tratamiento mejor para él. Una vez que ya la deshidratación se ha corregido, se debe seguir el tratamiento hasta que el niño ya deje de presentar la diarrea. Y por último, el plan C. Este se aplica en la deshidratación grave. Aquí ya es muy necesario la hospitalización para iniciar lo más rápido posible con la rehidratación. Si el niño aún puede beber, el plan consiste primero en administrar una solución de rehidratación oral mientras éste espera. Incluso en algunos casos también se puede estar administrando mediante la infusión intravenosa. Aquí la dosis aumenta. Aquí son 20 mililitros por cada gramo de solución. Estos 20 mililitros se aplican cada hora por vía oral antes de la infusión. Después se van a aplicar 5 mililitros por gramo cada hora por vía oral durante la rehidratación intravenosa. Y para los suplementos intravenosos se recomienda una solución compuesta de lactato sódico que se administra adaptada a la edad del niño. Aunque en niños aún lactantes, o sea, niños menores a los 12 meses, primero lo que se hace aquí es 3 mililitros por gramo de la solución durante 1 hora. Bueno, yo también les voy a hablar sobre la prevención. La prevención, acordémonos primeramente de nuevo que el virus se transmite vía fecal oral, por lo que en primera instancia se debe interrumpir la cadena de contagio con 3 sencillas acciones.
1, lavado de manos. 2, asepsia de superficies. Y 3, el control de brotes. Que el control de brotes vendría siendo la aplicación de las dos primeras. En sí, las esenciales, la más esencial, acordémonos que el niño toca todo. Acordémonos que la enfermedad ocurre más que nada en menores de 2 años. Entonces, también puede ocurrir de 2 años en adelante. Pero acordémonos que cuando es en niños de 2 años o mayores de 2 años, esos niños ya van en preescolar, ya van en la escuela. Entonces, estos niños tienden a agarrar muchas cosas. Entonces, las manos son el principal foco de infección. Ajá. Obviamente fecal oral, ¿por qué? Porque en las heces fecales, los que cambiamos a los niños, los cuidadores, pues entramos en contacto con las heces fecales contaminadas, contaminamos al niño, el niño también puede llegar a tener heces fecales en las manos y empieza a contaminar. Entonces, ¿cómo rompemos la cadena de contagio? Pues bastaría solamente con la 1, que es el lavado de manos. Y pues la asepsia de superficies sería más que nada en las superficies que tenga contacto, o más bien en las superficies con las que tenga contacto el niño. Por ejemplo, ya sea juguetes, ya sea biberones, ya sea sonajas. Entonces, estos tipos de superficies se tendrían que desinfectar. El lavado de manos lo tenemos que hacer tanto personas en la casa de manera cotidiana como personal de salud, ya que es muy importante en el personal de salud el lavado de manos, ya que estamos en contacto con muchas personas. Si no lavamos las manos, podemos tener el riesgo de infectar a otras personas, de causar una infección asociada a la atención de la salud, o también se llaman IAS. Estas IAS son causadas por una mala asepsia, tanto del personal de salud como una mala asepsia en los procedimientos, en procedimientos invasivos o no invasivos. Entonces, por eso es muy importante el lavado de manos, tanto en personas en el hogar como en personas de salud. En personas del hogar, el lavado de manos es muy esencial. El lavado de manos tiene que durar más o menos entre 40 y 60 segundos. Pero en personas de la casa se tienen que lavar las manos en estos pasos. Después de cambiar el pañal del niño, porque acordémonos que el pañal del niño va a contener heces fecales y las heces fecales tienen una gran carga vírica. Entonces, si agarramos el pañal, no nos lavamos las manos, entonces estamos contribuyendo a la transmisión del mismo virus. Antes de preparar los alimentos, antes de comer, porque acordémonos que tenemos partículas virales en las manos cuando cambiamos a un niño contaminado y en cualquier, aunque cambiemos o no, a un niño contaminado, en las manos llevamos muchas cargas bacterianas, virales. Entonces, por eso, antes de preparar los alimentos y antes de comer, se tiene que lavar uno las manos. Antes de alimentar al niño, también se necesita el lavado de manos. Esto en personas en casa. En personal de salud, el personal de salud por lo general sigue una serie de 5 pasos, conocido como los 5 momentos de lavado de manos. Es muy importante este proceso de lavado de manos en el personal de salud, ya que es aplicado tanto por enfermeros, médicos, nutriólogos y todo el personal que esté dentro de un servicio de salud, tiene que seguir estos 5 momentos de lavado de manos. 1 es antes de realizar un procedimiento aséptico. ¿A qué nos referimos con un procedimiento aséptico? Un procedimiento que conlleve a la limpieza de la zona o a un procedimiento que ya sea invasivo o no invasivo, una colocación de venoclisis, una colocación de catéter, una colocación de sonda, etc. Cada que se vaya a realizar un procedimiento aséptico, antes se tiene que realizar un lavado de manos. Antes de tener contacto con el paciente, antes de cualquier tipo de contacto con el paciente, ya sea para tomarle los signos vitales, para tomar la temperatura, para hacer una exploración física, antes de tener todo contacto con el paciente, uno se tiene que lavar las manos.
después de tener contacto con los fluidos corporales del paciente. Acordémonos que los fluidos corporales son los que van a llevar mayor carga viral. En este caso, el fluido corporal que va a tener mayor carga viral va a ser las heces fecales. Ajá. Entonces, si tenemos contacto con las heces fecales, después nos tenemos que lavar las manos. Ajá. Después de tener contacto con el entorno del paciente, acordémonos que los niños tienen contacto con las cosas, con las superficies, con juguetes, con sonajas, con biberones. Entonces, eso se consideraría entorno del paciente. Cada que toquemos algún juguete del niño contaminado, tenemos que lavarnos las manos. Ajá. Y también después de tener contacto con el paciente. Una es antes de tener contacto con el paciente, pero también después de tener contacto con el paciente. Ajá. Siguiendo estos 5 sencillos pasos, estos 5 momentos de lavado de manos, va a disminuir el porcentaje de carga de microorganismos patógenos en las personas. Ajá, en las manos. En las manos tocamos todo y por lo tanto son el medio de transmisión perfecto para este virus. La asepsia de superficies. Acordémonos que la transmisión, pues otra vez volvamos a recordar que la transmisión es fecal-oral, es de carácter indirecto. Hace que muchos objetos del paciente queden contaminados, como por ejemplo en el caso de los niños que tocan muchas cosas, pueden quedar contaminados juguetes, cucharas, llaves, sonajas, la bolita que tocó el niño, lápices, etc. Todo lo que toque el niño puede llevar ahí impregnado carga viral. Entonces, las manos son el medio perfecto para este virus, para que se pueda transmitir. Acordémonos que este virus es muy resistente a pHs, entonces solo pocos antisépticos y desinfectantes pueden actuar sobre este. Por lo general van a actuar 5. El hipoclorito de sodio, o también conocido como el cloro que usamos para limpiar superficies, el alcohol etílico al 70%, la iodopovidona más que nada es para la asepsia de la piel íntegra, pero la iodopovidona se viene usando al 8%. La iodopovidona es el isodín espuma, se usa más para la limpieza de superficies cutáneas íntegras, pero solo se va a usar en procedimientos quirúrgicos o en procedimientos invasivos. El hexaclorofeno al 10% y el glutaraldehído al 2%. Tenemos que saber bien la definición la diferencia entre antisépticos y un desinfectante. Con un antiséptico podemos limpiar, podemos disminuir la carga de microorganismos patógenos en la piel, en las manos. Por lo tanto, los antisépticos se van a usar en piel, como por ejemplo la iodopovidona, que la iodopovidona se va a usar en piel íntegra, por lo general es la que más se utiliza para la desinfección de un área quirúrgica. El hexaclorofeno es un derivado del fenol que va a desnaturalizar las proteínas del virus. Este hexaclorofeno también se puede utilizar en manos, pero posteriormente se tendrá que hacer un segundo lavado de manos, ya que quedan aglutinadas las partículas virales o partículas bacterianas con el hexaclorofeno. Por lo tanto, si se usa el hexaclorofeno, se tiene que hacer un segundo lavado de manos, ya que las proteínas quedan aglutinadas. El hexaclorofeno por lo general se utiliza más en el área médico-quirúrgica, en el aspecto de lavado de manos quirúrgico. El alcohol etílico va a fungir tanto como un desinfectante como un antiséptico. El alcohol etílico lo podemos usar en superficies, pero también lo podemos usar en piel íntegra. Cabe destacar que la iodopovidona no se va a utilizar en piel con una pérdida de continuidad, ya que suele ser citotóxico en la pérdida de continuidad de la piel. La iodopovidona viene en varias presentaciones con distintos porcentajes, pero se tiene que usar la iodopovidona únicamente al 8% en piel íntegra. Los desinfectantes no van a utilizarse en piel, ni en piel íntegra ni en piel con pérdida de la continuidad, sino los desinfectantes se van a utilizar más que nada en la desinfección de superficies. El alcohol etílico al 70%, recordemos que sirve tanto como antiséptico como desinfectante. El glutaraldehído es un desinfectante muy utilizado en
la esterilización de equipo quirúrgico en frío, ya que el glutaraldehído sirve para desinfectar superficies, pero también tiene un potente efecto, el potente efecto que reacciona con los ácidos nucleicos inhibiendo la infección del virus. Tiene un efecto tan potente que, bueno, obviamente el glutaraldehído solo se va a utilizar en área médico-quirúrgica y en la central de equipo y esterilización, conocido como CEI. El glutaraldehído va a ser tan potente que también va a esterilizar equipo médico en frío. ¿Cuál es la diferencia entre desinfección, antisepsia y esterilización? La desinfección es en superficies, la antisepsia es en manos, en piel. Pero aquí no se va a quitar al 100% las partículas microbianas o las partículas virales. Aquí solo va a disminuir la tasa de virus o bacterias en superficies o en piel o en las manos. Y una esterilización, ahí sí no va a haber ni un resto de partículas virales ni de bacterias. La esterilización es algo que no tiene virus ni bacterias, cero virus y bacterias. Por lo tanto, el glutaraldehído es tan potente que va a quitar los virus por completo. Por último, el hipoclorito de sodio. Este hipoclorito de sodio solo sirve para limpiar superficies, ya que si se usa en piel íntegra o en piel con pérdida de la continuidad puede irritar. El hipoclorito de sodio por lo general rompe las uniones químicas de las moléculas, ya que hay un intercambio de iones cloro. Por lo tanto, también va a romper las proteínas de la cápside, tanto interna como externa. Control de brotes. Pues evitar el contacto con el niño o paciente adulto mayor durante 8 días. Y lo que tiene en contacto con el paciente, seguir las siguientes indicaciones. 1. El lavado de manos. Con el lavado de manos se hace todo. Con el lavado de manos se rompe, se disminuye los niveles de partículas virales y hasta de bacterias en las manos. Entonces, ¿cómo romper la cadena de contagio? Únicamente lavándose las manos y proteger el agua de infecciones. También se puede transmitir por el agua. Evitar el intercambio, evitar la interacción en guarderías. Acordémonos que un punto de contagio en niños de 2 años, mayores de 2 años, que asistan a la guardería, son estas instituciones. ¿Por qué? Porque aquí los niños tienen contacto con otros niños, los niños tienen contacto con el entorno, con los juguetes de otros niños, entonces aquí es un punto muy, muy grave de contagio. Entonces, hay guías clínicas que dicen que poniéndole una bolsa al niño así evitas derrames, pero no, en realidad no, los niños son muy escurridos. Entonces, los niños pueden estar tocándose, estar contagiando con heces fecales. Entonces, de preferencia, evitar la interacción en guarderías. Ahí no hay tampoco al niño, pero sí que no asista a la guardería durante 8 días. El desarrollo de la vacuna nace por la necesidad imperiosa de disminuir las tasas alarmantes de mortalidad infantil asociadas a este virus. La primera vacuna contra el rotavirus se fabricó de 3 cepas reordenadas de la BP7, que son la G1, G2 y G4, de origen humano, y una cepa no alterada que corresponde a un rotavirus de macaco G3 antigénicamente similar a la G3 humana. Cada dosis de vacuna leofolizada contenía 1/10 a las 5 unidades formadoras de placas de cada una de las 4 cepas, además de 2.5 mililitros de un disolvente como es el citrato bicarbonato, denominada vacuna tetravalente de rotavirus rhesus. Los estudios de seguridad y eficacia de Rotarix se han realizado en Latinoamérica y Finlandia, en tanto que los de Rotatec se efectuaron en los Estados Unidos de América y en Finlandia. Aún no existen estudios que comparen los datos de eficacia y seguridad de una vacuna con la otra. Sin embargo, ambas vacunas, siguiendo el régimen de administración recomendado por los productores, han mostrado ser altamente efectivas. Los datos clínicos podrían tener algunas variaciones en los diferentes países según las cepas de rotavirus circulantes. Una síntesis de los datos de eficacia obtenidos con ambas vacunas se incluyen en la tabla. Y eso es todo, muchas gracias por su atención.